incluimos de quién es esta frase. Dije, caray, pero si yo estoy buscando la violencia en México, ¿por qué? Porque ella tiene esta frase, ¿no? Y además muy publicada en redes. Bueno, pues encontramos con que tenemos un Día Internacional de la No Violencia de Género, que es el 25 de noviembre. Y según la ONU, a nivel internacional, 1 de cada 3 mujeres sufre o ha sufrido abuso. 1 de cada 3. Las que saben. Ajá, estamos hablando que estas estadísticas son lo registrado, ¿ok? 1 de cada 3 a nivel internacional. Entonces, se conmemora este día el 25 de noviembre. No vamos ya a tener chance de leer mucho porque se supone que las 8 nos van a pedir el salón, nos quedan 15 minutos, ¿ok? Entonces, aquí vemos lo que nos indican ellos es que la forma más común de violencia experimentada por una mujer es a nivel mundial, es la violencia física. Es la que es más común a nivel mundial, infligida por una pareja íntima, llámese novio, esposo, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna otra forma de abuso. ¿Sí? De ahí, bueno, que a mí me sorprende saber que a nivel internacional 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abuso. Aquí nos lo dice, lo confirma Nicole Kidman, embajadora de la ONU en el 2014. Pues no estamos hablando de tanto tiempo atrás. Incluimos únicamente esta pequeña estadística que era la que más se centraba en nuestro tema. En esta estadística que precisamente se publicó el 21 de noviembre con relación a que el día 25 de noviembre es el Día Internacional, entonces por eso se publica. Debemos recordar que INEGI hace sus estadísticas con información que le lleva un tiempo recopilar. Entonces, aunque esto se publicó en el 2019, esta información es del 2016. ¿Okay? Esto es México, o sea, todo México. Aquí podemos ver de 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, el 66.1 sufre algún tipo de violencia. Sufre o ha sufrido. Entonces, como vemos, nuestra tasa es más alta que a nivel internacional. Pero la más preocupante de todas es la de abajo, donde nos dice, en el 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Por eso hace un momento les comentaba que era muy importante tomar en cuenta el violentómetro y que lo teníamos que tener presente para nosotras, para nuestras vecinas, para nuestras amigas, para nuestra familia. Porque esto es real. 10 mujeres por día que son asesinadas. Y las que sabemos. Y estos son números registrados. Entonces, si números registrados nos dicen que el 66% de las mujeres sufren algún tipo de abuso, entonces, ¿cuál es la realidad si le sumamos el que no está registrado? Quiere decir que nuestra sociedad está muy. Déjenme decirles que en 11 años de trabajo solamente he tenido 2 mujeres en consulta que les puedo decir que no han vivido violencia. Hasta el día que llegaron a la consulta, fueron por otros motivos, pero no por violencia. 2 mujeres, no sé cuántas gentes he visto en 11 años de trabajo, no tengo idea. Veo un promedio de 15 pacientes a la semana, entre 15 y 20. Es grave la problemática, es bastante grave y nos debemos de apoyar todas. No se trata de pelear contra los hombres, se trata de ejercer nuestros derechos. ¿Y por qué digo de apoyar? Es muy importante saber y entender que de esta situación no se sale sola. Una mujer que sufre violencia, y sobre todo si es física y sexual, no tiene la capacidad para salir sola. Está en shock, está doblada, no puede. Necesita las manos que ayudan a levantarse. Si nosotros sabemos, escuchamos que nuestra vecina es golpeada, nosotros podemos denunciar. Si ella no tiene el valor ni el conocimiento, si todavía está en la ceguera de que no sufrió violencia, nosotros podemos hacerlo
trata si ella quiere o no. La violencia es un delito, la ley lo castiga. ¿Okay? Entonces, como vemos que esto es un problema internacional, los derechos humanos... Abogada, ¿a partir de cuándo es un delito? Porque me refiero, si yo quiero denunciar, identifico violencia, por decir psicológica o social, ¿a partir de cuándo es un delito? Es un delito, la identifican como daño moral. Es un delito porque viene en la ley, en el Código Penal. En el Código Penal te marca todos los delitos cómo está tipificado el delito de violencia. Y en el Código Penal viene violencia familiar, violencia psicológica, violencia moral, que es la psicológica, patrimonial. Vienen todos los tipos de violencia que acabamos de ver aquí. Entonces Y tú puedes ir a denunciarlos porque por ende que están en el código tienen una sanción. Debemos una pregunta. Hay aquí Sergio Aro era un reportero de Z, que es un libro que se llama La vida en rosa. Lo leí y me di cuenta que hay un porcentaje muy alto de los homicidios, de los feminicidios que fueron llevados a cabo por los sujetos que estaban drogados. Entonces me gustaría saber si tienen ustedes algún registro o algún conocimiento de qué relación hay entre el uso de drogas, estupefacientes y las relaciones en la pareja. Y porque en Baja California tenemos los feminicidios más espeluznantes, más así aberrantes, mujeres descuartizadas, cuestiones así horribles que hicieron en contra de las mujeres. Tanta hazaña no se ve en otros estados. Sí se ven casos muy feos en otros estados, pero no la cantidad. Aquí han sido el mayor número y con más hazaña. Como ya lo sabemos, el uso de las drogas y del alcohol, pues ocasiona este tipo de cosas. No llevamos nuestra investigación hasta ese nivel, pero es conocido, ¿no? Y como psicólogos te lo pueden decir, donde hay, en cualquier familia donde hay alcohol y hay drogas, la violencia es mayor porque la persona que se droga está fuera de sí. Entonces, no es lo más sano vivir con una persona que consume drogas. Ahora, también debemos de entender como drogas los medicamentos, porque muchas veces las mujeres tomamos medicamentos, se nos pasa la mano con los medicamentos, ¿no? Entonces, también, ojo con ese punto. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nosotros, los derechos humanos se encuentran respaldados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Como ven, hay diversas leyes que nos apoyan y lo penal, o sea, los delitos están tipificados en el Código Penal, los delitos patrimoniales en el Código Civil. Entonces, es un número de leyes que nos ayudan a esto. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos y no nos hacen caso? Bueno, nosotras no estamos informadas, ¿verdad? Y a lo mejor ya no han de hallar la puerta con tanta mujer, con tanto problema. Entonces, si nos informamos un poquito más, si tenemos un abogado que nos respalde, es más fácil que podamos tener una buena defensa. Normalmente cuando ponemos una denuncia o una demanda, pues están los defensores de oficio y todo, pero sí, cuando ya la situación es muy delicada, nosotros recomendamos que se acerquen a alguien de su confianza, que no se quede nada más con el defensor. Abogada, me voy a regresar un poquito atrás porque usted dijo algo muy importante. De esto no se sale sola. Si recuerdan lo que les dije del cristal que se fragmenta, es por ello que la mujer que vive violencia no tiene la capacidad por sí sola, la mayoría, de salirse de esa relación o de ese entorno. Inclusive la familia termina dejando de apoyarla porque dice, es que ella quiere estar ahí, ella no se quiere ir. Dice, no es que no se quiera ir, es que no puede irse. Las conexiones en sus neuronas, las conexiones cerebrales están dañadas. Ella no puede tomar la decisión, no tiene la fuerza de llevarla a cabo. La mayoría están en esa situación. Entonces hay que tener paciencia y seguirlas apoyando hasta que logremos
sacarlas de ahí, porque es nuestra familia, nos importan, les queremos. Sí, y si nuestra familia se ofende porque nosotros denunciamos a la persona que la golpea, es preferible que esté ofendida a que esté muerta. ¿Qué sucede, por ejemplo? También se da el caso que hay mujeres que se deciden a levantar una demanda, le dicen ellos, y tienen algún daño físico que tarda menos de 15 días. La ignorancia de ellas las lleva a querer levantar una demanda. Podríamos ver cuál es la diferencia entre una denuncia y una demanda, porque la regresa, pero no retoman porque ya no dan la palabra correcta para que se dé seguimiento. Por eso les hablaba yo de la importancia de que se acercaran a alguien que las asesorara, no nada más con el asesor legal, porque en verdad están cargados de trabajo y el de oficio tiene 1000 expedientes, entonces muchas veces si no te ven que ya te está matando, pues se esperan que regreses, ¿no? Entonces, aquí es muy importante eso, el acercarnos, y como les decía ahorita, la persona que está viviendo esta violencia ya de este grado no tiene la capacidad de entender, ni de saber, ni de pensar. Por eso las mujeres que estamos alrededor tenemos que decidir por ella. Y muchas veces ella va a decir y va a retirar la denuncia y va a decir que no es cierto y demás. Por eso, normalmente siempre lo primero que se aconseja es la ayuda psicológica, porque necesita la ayuda psicológica para poder salir, ¿sí? Entonces, aquí bueno, me estoy brincando un poquito. La violencia desde el ámbito legal. Violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, coincidimos con las psicólogas, ¿no? Cualquier acción u omisión basada en el género que les cause a las mujeres de cualquier edad sufrimiento psicológico, físico, patrimonial. Si se fijan, es muy similar a lo que ya vimos ahorita, ¿no? Entonces, las leyes para proteger a la mujer existen tanto en el ámbito internacional y estatal, que son las que mencionamos hace un momento, creadas con la finalidad de proteger el desarrollo y bienestar de la familia, porque cuando estás agrediendo a la mujer, estás agrediendo también a los hijos. Y en consecuencia, prevén sancionar y erradicar la violencia familiar. Contra la violencia se están afectando los derechos humanos, así es nuestro derecho humano al bienestar, la libertad personal, la convivencia familiar, la salud física. Fíjense en todos los derechos humanos que tenemos, ¿sí? La libertad personal, la convivencia familiar, la salud física, emocional y la seguridad del ser humano. Ni siquiera se trata si yo lo quiero, es mi derecho. ¿Sí? Aquí, ¿cuáles son los elementos constitutivos que los legisladores tomaron en cuenta para poder denunciar un acto de violencia? Ok, aquí voy a entrar yo. Es bien importante, chicas, que ustedes al ver que alguien está sufriendo algún tipo de violencia, ustedes le ayuden y lo denuncien, o si ustedes están sufriendo algún tipo de violencia, vayan y lo denuncien. Es la única forma en la que ustedes se pueden ayudar para someter a su agresor y para que realmente se haga algo. ¿Qué pasa si ustedes ven o están sufriendo lo que es la violencia física? Inmediatamente ustedes van, presentan una denuncia, automáticamente el juez va a mandar a los policías a detener al agresor, lo va a meter a prisión preventiva y ahí se va a quedar hasta que termine su proceso. Si ustedes necesitan estar resguardadas o tener algún lugar donde ustedes puedan permanecer cierto tiempo porque tienen temor fundado de que aunque esté la persona en la cárcel puedan otras personas familiares o alguien hacerles daño, existen instituciones como CABIN que les ofrece casas de emergencia, asistencia de emergencia y lo que es el refugio. En el refugio pueden estar hasta 2 meses protegidas y resguardadas. Y lo que es la casa de asistencia de emergencia pueden estar 2-3 días, pero esto se da cuando es un delito menor que no es lo que es la violencia física. Ustedes siempre van a estar protegidas en el ámbito legal, ya sea que presenten una denuncia, el juez siempre va a ver por el beneficio de ustedes y por la integridad de la familia, siempre va a proteger a los hijos, las va a proteger a ustedes tanto en lo económico como en la seguridad que ustedes van a tener en el lugar donde van a vivir. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Automáticamente va a decretar una medida para que a esta persona se le quite cierta cantidad de dinero económicamente y pueda mantener a los hijos. Si no tiene un trabajo, tiene propiedades o tiene algún patrimonio,
esa propiedad o ese patrimonio queda resguardado para asegurar los alimentos de los hijos. Si la casa donde ella habita le pertenece al agresor o están rentando, el juez va a decretar una medida para que ustedes no sean sacadas de ese lugar porque es el ambiente familiar en el que ustedes están viviendo. Siempre el juez va a decretar alguna medida para protegerlas. Pues si ustedes van y presentan una demanda, es lo mismo. Ustedes presentan su demanda, no sé, de divorcio, van a narrar ustedes todos los hechos y en base a los hechos el juez va a decidir las medidas que va a tomar para protegerlas a ustedes y a sus hijos. Siempre, siempre procurando que estén bien los niños. Siempre van a cuidar a los niños. Cuando se refiere a la custodia, siempre van a pelear la custodia para que la madre, en este caso que es la persona la que más sufre este tipo de violencia, pues se quede con los hijos. Y bien importante, los jueces tanto de lo familiar como los jueces en el sistema penal siempre van a procurar enviarlos a ustedes a atención psicológica. Es lo que decía mi compañera, es bien importante, van tomadas de la mano. La atención psicológica es bien importante para la víctima porque la va a ayudar a salir durante todo este proceso. Y también la atención psicológica lo que va a hacer es que la víctima no se arrepienta y diga, no, ya no quiero, no voy a continuar, lo voy a perdonar. No, es súper importante que vayan a la atención psicológica. En el caso de la violencia física, aunque la víctima se arrepienta, el agresor no sale de la cárcel, o sea, él sigue su proceso y hasta que termine. En estas situaciones de violencia física, el delito se persigue de oficio, es decir, que cualquiera puede denunciar, el vecino, la amiga, quien haya visto, puede ir y denunciar que la persona está sufriendo ese tipo de violencia. Lo que, bueno, aquí vemos viendo el proceso penal, todos los artículos que nos acompañan en estos procesos los vamos ahorita a pasar porque estamos cortos de tiempo, ¿sí? Pero es para que sí existe todo esto. Aquí, esta parte es muy importante. Una vez presentada la denuncia ante el Ministerio Público, la denuncia tiene que ver con toda la violencia. La demanda tiene que ver, como les decía ahorita, con todo lo familiar y el patrimonio. El divorcio, los hijos, por eso se llevan por separado, juntos, pero por separado. ¿Ok? Cuando hacemos la denuncia se refiere entonces a la violencia que estamos viviendo y una de las principales medidas cautelares es la prohibición de ir a un lugar determinado, es decir, prohibirle a él que esté donde ustedes están. ¿Sí? Eso es algo que nos hace pues, más seguras, ¿no? Cuando se pone la denuncia, estas son las medidas que le ponen a él, la prohibición de ofender por cualquier medio de comunicación telefónica, porque a veces dice, no me puedo acercar, pues por teléfono, por WhatsApp, por Face, te voy a decir todo lo que yo quiera, ¿no? Ok, aquí está. Se solicita que no te pueda molestar por ningún medio, que no se acerque a ti, ¿ok? Como decía la compañera ahorita, como en Baja California, está tan terrible esta situación, en verdad las leyes nos apoyan un poco más. Es cierto que cuando de repente nos ven tan fuera de sí, pues a lo mejor no nos hacen tanto caso, por eso lo importante es tranquilizarnos y cuando nosotros ponemos la denuncia, solicitar, ¿verdad? Pues yo no quiero que se acerque, no quiero que me esté ofendiendo en mis redes porque mis hijos se dan cuenta. Entonces, esa es la parte. Y hacer eso también evita que te estén espiando. En lo personal, cuando en el momento que viví violencia, yo lo denuncié y le pusieron restricción porque tenía yo mi negocio pues en el cruce de Anáhuac y Lázaro Cárdenas, imagínense. Y ahí se veía cuando estaba mi carro estacionado, entonces y pasaba continuamente, me mantenía continuamente vigilada. Tuve que pedir esa protección. Nosotros, dice artículo 109, derechos de la víctima o ofendido. Cuando ponemos esta denuncia, tenemos el derecho a ser informado, a que el Ministerio Público y sus auxiliares como el órgano... ¿Sí decías? No le digo que sí procede, decía ella que sí, yo tengo En mi entendido caso que sí, no. en mi caso sí procedió y eso fue hace 15 años aproximadamente. Sí. Es como les digo.
digo, cuando llegamos ahí es la forma en que lo opinamos. Si él nos hace... A veces también depende de la gravedad del delito, ¿sí? Tipifica, obviamente, así como está la escala de violencia, también lo hay en los tipos de delito. Hay unos menos graves que no tienen unas consecuencias de consideración a partir del punto de vista jurídico. Entonces, el juez, desde el momento que le plantea la situación, el tipo de delito, así como las pruebas que se ofrecieron, entonces es como él determina si es necesario ese tipo de medida. También otra cuestión, decían, un defensor de oficio. En este caso, el Ministerio Público es quien lleva el asunto, cuando tú eres la víctima. Tienen demasiada carga, tienen auxiliares, pero a su vez nosotros, pese a que no designemos a un defensor, por así decirlo, sí existe la figura que se llama asistente, si no mal recuerdo, un coadyuvante, que es el que acompaña al Ministerio Público y prácticamente es como de, oye, a su trabajo, oye, ¿qué pasó aquí? Hay que corregir, y puede comparecer a audiencias y también opinar al respecto. Sí, pero yo lo comentaba, Miriam, porque yo he escuchado de muchas mujeres que dicen, es que yo fui y no me hicieron caso. Así es. Ajá, entonces por eso lo digo, no porque no te hicieron un caso una vez no significa que no lo deban de hacer. Si no lo hicieron, entonces asesórate con otra persona, pero eso, por eso están las leyes, o sea, no se trata si te quieren hacer caso, lo tienen que hacer. Obviamente, como nos comenta Miriam, en la medida de la violencia es en la medida de la respuesta. Si están viendo que te medio mató, inmediatamente lo van a mandar a detener. O sea, quiero entender porque hay vocabularios, conceptos que no entiendo. Tipificar quiere decir que según el grado se toma en cuenta o no. Por ejemplo, si hay una violencia en términos de humillación, humilla, ignora. Esa es la violencia psicológica, que es la que teníamos. Sí, entonces ya no se tipifica. Sí, vamos para allá, vamos para allá. O sea, empezamos con la que más se ve, que son los golpes. Si tú llegas ahí media muerta, pues inmediatamente, ¿no? O si tú hablas y llegan, te encuentran en tu casa media muerta, lo van a buscar y lo van a arrastrar. Okay. Pero ¿qué pasa con la violencia que no se ve? Es la que tipifican ellos en la ley como la violencia daño. Nosotros le decimos daño psicológico, la ley le dice daño moral. ¿Okay? Cuando llegamos a presentar esta denuncia, lo primero que ellos hacen es mandarnos a hacer un estudio con los mismos psicólogos de ahí, es gratuito. ¿Okay? Una vez que te hacen este estudio, determinan si en verdad has sufrido violencia, la violencia psicológica y en qué grado. ¿Okay? Una vez que se determina, entonces el proceso legal da su inicio, ahora sí, de buscarlo y de hacerlo todo lo que tengan que hacer. Pero para eso es muy importante que uno pueda expresarlo, llegar y expresarlo, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué me hace esto? Y para que te puedan hacer ese estudio y puedas arrojar lo que en verdad está sucediendo y puedas llegar a tu cometido. Así es, iniciar el proceso. Y como estamos hablando de violencia familiar, por lo general, la violencia familiar, ¿qué sucede? Empiezas con este legal, pero luego está por acá el tema de que mis hijos, mi casa, o sea, viene el civil. ¿Sí? Le dimos en primer lugar al penal porque estamos hablando de la violencia que ya está fuera de control y que entonces hay que ponerle un límite. Es lo primero, ponerle un límite para después atender lo demás. Ya no es cierto que vas a estar peleando primero la casa cuando estás medio muerta, ¿no? O sea, primero es tu vida y la de tus hijos. Entonces, en ese orden. Ahí mismo, ellos te asignan la asistencia psicológica. O sea, empiezas a recibir, aparte de que recibes la ayuda legal, pues recibes la ayuda psicológica. Sin embargo, cuando llegamos a ese punto, nosotros les recomendamos que acudan a las instituciones como la de ustedes, como la de Cabin, que ahí es más, pues podríamos decirlo por completo, ¿no? Como Sí, Cabin, que les dan la estancia y todo. Exactamente, lo que es Cabin y Mujer, que fueron las instituciones a donde nosotros acudimos, les dan la atención psicológica y legal completamente gratis. Ellos los asesoran, en este caso las instituciones sí los van a mandar con un defensor de oficio porque los abogados que tienen ahí no litigan, mas sin embargo estos abogados que están ahí van a estar supervisando todo el proceso hasta que llegue al final, inclusive aconsejándolas. Sabes que ahora pide esto otro, ahora vamos por aquí, dile al defensor de oficio que haga esto, siempre las van a estar apoyando hasta el final del proceso.
Toda la ayuda psicológica es gratuita. CABIM es el que maneja los refugios y las casas de emergencia. Importante aclarar, en CABIM es donde yo sé que pasa esto también. Si ustedes tienen la capacidad económica de pagar un abogado, CABIM les da la asesoría legal, esa misma asesoría para el defensor de oficio, para con el abogado que ustedes están pagando. Si ustedes tienen en su capacidad poder pagar un abogado, no les quita CABIM esa asesoría. Se entrevista con su abogado o las aconseja a ustedes. Ustedes van y consultan. ¿Por qué? Porque pues, los expertos en este asunto de la violencia pues, son las abogadas que están en CABIM, ¿no? Claro, sí, ellas lo están viendo todo el día. Aquí en el inciso sexto del artículo vemos que tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad. Pues recordemos que a lo mejor sufrimos una violación y va a ser incómodo para mí denunciar y a lo mejor no denuncio porque tengo el temor de cómo voy a ser tratada. Aquí la ley lo indica. Nosotros cuando llegamos debemos ser tratados con respeto y dignidad y a contar con un asesor jurídico gratuito, que era lo que comentábamos, ¿no? Sí. El proceso civil, como les decía ahorita, tiene todo que ver con la pensión, los hijos, la custodia, el patrimonio. Aquí entra el patrimonio familiar, pero en decir, estamos disolviendo el vínculo, ¿qué va a suceder con ese patrimonio? ¿Sí? A eso. En el psicológico veíamos que maltrataste el patrimonio para agredirte psicológicamente. Aquí vemos qué sucede. Debemos de ser muy conscientes que si estamos en una relación tóxica con violencia en todos los grados, al momento de una separación, pues no creo que esa persona esté pensando en darnos ni agua. Si no nos da más que golpes, no nos dice. Y cuando llegamos a este grado, la mujer está tan asfixiada, quiere salir de esta situación, no quiere volver a este hombre a verlo. Y es muy común que diga, yo firmo lo que sea. O sea, fírmame, porque lo que no quiero es no verlo. En ese momento que estamos ahogándonos, tenemos la razón, lo que quiero es no verlo. Pero cuando pasan los meses, el recibo de la luz llega todos los meses. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer eso. Sí, chicas, no sean tan tontas como un caso que yo conocí, que salió corriendo, subió a sus hijos a la camioneta, llevaba una caja cada uno de sus hijos con su ropa, y ella llevaba su caja con su ropa, llevaban sus cobijas y sus almohadas, y todo lo demás se quedó. No hubo casa, no hubo 5, no hubo nada, porque ya lo que quería era estar pasando. Cuando estamos viviendo en violencia no pensamos en el patrimonio. Sí, pero cuando ya salimos de la violencia nos encontramos con la necesidad de los hijos y la nuestra. ¿Sí? Entonces, por eso les recomendaba yo buscar la asesoría, porque ahí te van a atender en todo lo que es el tema de la violencia, pero esto es algo que realmente te importa a ti. Entonces, hay la pensión, por ejemplo, en el artículo 318 que nos dice, tenemos el derecho de recibir el derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción. Así es, o sea, él tiene que pagar una pensión. Si yo digo no la quiero, De todas formas tiene que pagarla. Así es, les voy a decir algo. En algunas ocasiones nos dicen, oye, pero yo no sé cuánto gana, oye, pero yo supe que tenía varios trabajos, oye, pero yo no sé si tiene, ¿cómo le va a hacer para pagarme? No se preocupen, el juez va a solicitar, va a pedir y girar oficios a todas las instituciones bancarias, a donde esté registrado en el IMSS, para que le informe cuáles son sus ingresos, cuánto tienen las cuentas, al registro público de la propiedad, para que le digan cuántas propiedades tiene, con cuántas cuentas. Y con base en eso, entonces el juez ya va a decidir. Si esta persona empieza a donar, a vender sus bienes para no cumplir con la obligación, ojo, porque el juez lo va a sancionar, lo va a eso es percibir. violencia patrimonial. Así es. Si él empieza a deshacerse de las cosas antes o a ponerlas a nombre del papá, del tío y demás, eso es violencia patrimonial. Y otra cosa, muchachas, si ustedes están casados bajo el régimen de
separación de bienes o bienes mancomunados, ya no existe ahorita eso. Todo lo que hayan hecho juntos durante el matrimonio, la ley les concede hasta el 50%, para que ustedes puedan pelear hasta el 50% de esa propiedad, de ese patrimonio. ¿Por qué? Porque la ley ya reconoce ahora que la mujer se dedicó al hogar, a los hijos, a la casa, y que la otra persona hizo su fortuna a costa del decremento de la otra persona, porque siempre se dedicó a la casa, ¿no? Entonces, en ese aspecto las leyes ya están protegiendo a las mujeres, porque antes era lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y si no hiciste nada, pues te amolaste y te quedas en la calle. No, ya no es así. Ya se puede pelear hasta el 50%, les corresponde hasta el 50% lo que declare el juez de su Licenciado, sí, del régimen. yo tengo una pregunta, y aunque ya no haya hijos menores de edad. No, aunque no haya hijos, de todas formas, ustedes vivieron, hubo un matrimonio, hubo una unión, y aún así, aunque no haya hijos, se les corresponde. De hecho, aquí lo estamos viendo, en el artículo 279 bis, fracción tercera, nos dice en su último párrafo: el juez de lo familiar en la sentencia de divorcio habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. Por eso es donde requerimos un buen abogado, porque esas circunstancias tienen que estar muy bien plasmadas para que podamos obtener el beneficio. Por ejemplo, Aunque tú no hayas tenido hijos, pero de todas formas lo atendiste, estuviste en ese matrimonio, y, o sea, te corresponde. y en caso dado, por ejemplo, que la mujer ya no soporta, y que se va, así como el caso que dice acá la maestra, agarró a sus hijos con sus cosas y se fueron, abandono de hogar. ¿Qué pasa ahí? ¿Se pierde esas, No las pierde. Aquí está, chicas, si Aunque no sea se demandada efectúa por el abandono. divorcio, pero existe la separación, hasta en rojito. Así mira, es, que era lo que venía. Se podrá solicitar al juez lo siguiente: no perdemos los derechos. Así es, no perdemos, pero como lo dijimos en el artículo anterior, cada caso es diferente de acuerdo a cómo lo presentas, es el beneficio que el juez te va a otorgar. Sin embargo, debemos de tener presentes que no vamos a salir con las manos vacías. Ahora también viene el caso en que tú ya no quieres seguir ahí y tú ya te quieres divorciar, pero el tipo no se quiere salir. Entonces tú inicias tu trámite de divorcio y le pides al juez que quieres que él se vaya, y el juez te lo decreta, porque viene también en la ley. El juez puede pedir la separación del cónyuge del lugar donde están viviendo o conviviendo. Muy bien, gracias. Ahora, esta lámina que viene es la que la doctora nos pidió y dijo: esto es lo que yo quiero. Y esto no tiene tanto que ver con el derecho a lo mejor, pero esto es lo que quiero. ¿Sí? Estoy viviendo con algún tipo de violencia. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que hago actualmente? Me quedo callada y lo publico en mis redes. Uno de los dos. Nada de eso nos sirve. Ni quedarnos callados, ni ponerlo en el Facebook. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de hacer? Cuando hablamos de un proceso penal que nos referimos a la violencia en cualquier grado, claro, si estamos en una situación de emergencia, hablar a la policía. Eso es lo primero, ¿no? Gritar, correr, salir, pero no quedarte ahí, como nos dijo hace rato Mari, salte de la cocina despacito, ¿no? Así nos vamos a ir saliendo de la casa despacito si la situación está muy crítica. Ok, yo aquí te voy a interrumpir, discúlpame, pero chicas, hay una aplicación que me dieron hoy en Mujer, se llama Por Ellas, es una aplicación que ustedes pueden bajar en sus celulares. Desde aquí ustedes pueden presentar una denuncia, desde aquí ustedes pueden utilizar, tiene un botón de pánico, donde ustedes pueden, si se encuentran en situación de peligro, bueno, lo accionan, y me dijeron que en 10 minutos o en menos llega la primer policía, la primer patrulla que esté por ahí. Aquí viene cuáles son los tipos de violencia, cómo se tipifican, qué características tiene cada uno, para que tú sepas qué tipo de violencia estás viviendo, y viene información acerca de todo este tipo de situaciones. Entonces es muy buena la aplicación, se llama Por Ellas. Yo les recomiendo que la vean, que la bajen en sus celulares por cualquier situación que puedan tener. Ok, gracias Lili. Aquí, ¿qué nos corresponde denunciar? Como ya lo hablamos, vamos a saltar un poquito.
siempre que tenemos la violencia debemos denunciar, ¿sí? Buscar ayuda psicológica y legal. El gobierno tiene diferentes programas de ayuda psicológica gratuita, la universidad la UABC tiene ayuda psicológica y tiene por ahí, son varios, ¿verdad, Manuel? Que está en Villaverde también, donde dan también un psiquiatra. Sí. Pero si se fijan, la tenemos en primer lugar psicológicas. En todos lados nos llaman primero ayuda psicológica y luego la legal. Podemos acudir a las asociaciones que brindan apoyo gratuito como CABIN y como CEDEM, que aquí está Connie, nos va a apoyar ahorita antes de que nos corra. ¿Okay? ¿Qué es lo que debo hacer en caso de divorcio, separación, pensión? Este es el proceso civil. Que aquí viene la demanda, que era lo que tú me decías. Aquí vamos a demandar, acá vamos a denunciar. ¿Ok? El divorcio como tal, ahora por ley, si uno se quiere divorciar, basta que uno se quiera divorciar para que se dé, con mayor razón cuando tenemos violencia. Entonces, no vamos a estar peleando el divorcio, sino vamos a pelear el arreglo. El arreglo con la custodia, la pensión y la distribución del patrimonio familiar. Y lo que decía la doctora, por lo tanto, jamás vamos a firmar un documento sin consultarlo con nuestro abogado de confianza. ¿Okay? Y muy importante, si vives en concubinato, tus hijos y tú tienes derechos. No es cierto que nos vamos a ir con las manos vacías, tampoco ahí, ¿sí? Porque tenemos esa creencia. Una pregunta que tal vez está complicada, que no es algo muy común, o no era algo muy común al momento que se hicieron las leyes, pero que está sucediendo ahorita. Ahorita está habiendo tanto matrimonios como concubinatos de compuestos, donde llegan ellos ya de una relación anterior y llegan con tus hijos, mis hijos, y a veces hay los nuestros y a veces no hay los nuestros. A veces es solo la mujer la que tiene hijos. En ese concubinato, esos hijos, aunque no sean de la persona con la que tienes el concubinato, ¿tienes derechos también? Si los adoptó, si les puso su apellido, sí, si no hasta donde yo tengo entendido, no. Tú como pareja sí, porque después de 5 años de vivir juntos, tienes un concubinato en forma y tienes derechos, pero los hijos que no sean de él. Tengo 2 casos ahorita. Ahora vemos pues lo que es una denuncia, ya platicamos de la denuncia y lo que les he comentado en varias ocasiones, cualquier persona puede denunciar, qué bueno que tenemos esa aplicación, ya no tenemos pretexto. Sí, no, yo no sé qué tipo de violencia estoy viviendo. Ahí te dice las características, también viene el violentómetro, y ahí les dice las características y ya te dice, si te sientes identificado, estás viviendo tal violencia, haz tu denuncia. Hay algo que yo les pido siempre a las pacientes cuando me doy cuenta que están viviendo violencia. Yo tengo violentómetros en mi consultorio y sobre todo cuando ellas no identifican que es violencia, ¿no? Y se los pongo en las manos y lo empiezan a leer y dicen, oye, estoy en el amarillo, ya llegué al rojo. Ok, y cuando se termina la consulta me lo quieren devolver. No, llévatelo y ponlo en el refrigerador con un imán. Pero doctora, ya lo vi. Sí, quiero que lo vea él. Quiero que él se dé cuenta que tú ya te estás dando cuenta de que estás viviendo violencia. Para que tenga un poco más de cuidado y de perdida le baje 2 rayitas. Sí, porque saben que uno no sabe y pues es fácil, ¿no? Para ellos es fácil. Ahorita nos están comentando sobre la violencia en niñas, en jóvenes y mujeres de edades diferentes. Pero, ¿qué pasa con las mujeres de la tercera edad? Que en lo particular también me ha tocado que sufren violencia y están conscientes, pero las encuentras en un asilo. Tienen una pensión y la dispone el hijo, los hijos, donde ellas están conscientes totalmente, pero no pueden hacer nada. Es violencia esa. También, de hecho, no pudimos abarcar por el tiempo que la universidad no nos dio más tiempo, no pudimos abarcar todos los grados de violencia, nos fuimos a estos que son dentro de la familia, es donde está la mayoría, ¿verdad? Pero ese también es violencia, y es muy importante, nada más que de eso no trajimos material. Hubo 2 que no trajimos porque aquí, por ejemplo, volvemos a ver que
violencia, ya lo vimos ahorita ligeramente, pero aquí en este punto que era el 7, si a mí no me atienden con el respeto y si todo de la forma que lo deben de hacer, entonces yo también puedo denunciar el maltrato por parte de las autoridades. Y esto lo que denominan violencia institucional también. O sea, ellos también. Yo fui y ahí el MP ok, también. O sea, no se trata, aparte de que es nuestro derecho y está en la ley, también podemos nosotros hacerlo. Eso no lo trajimos. Sí, porque es muy común en los asilos. Yo fui a denunciar, levantar un acta porque sufrió violencia. Y fui a levantar un acta porque en la última por redes sociales me dijo, qué bueno que te fuiste para no haberme convertido en una asesina. Entonces yo fui y le dije al Ministerio Público, me dijo, pues, si usted salió de su casa no quiere estar ahí, pues igual sí se sálgase, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa con si me está amagando? No pasa nada, Es lo que le decía, tienen tal cantidad de trabajo que realmente le hacen caso al que consideran que tiene la mayor necesidad. Lamentablemente. A los que ellos creen que tienen. O tienes que ir acompañado de un abogado. No debería de ser, pero sí sucede. Yo he escuchado muchos casos como esos, pero también he visto los contrarios donde inmediatamente mandan a la detención y demás. Entonces, por eso deduzco que le dan ese grado de importancia. Dice que mientras no vaya yo golpeada con sangre o que él me haya amagado con una pistola o con un arma o me haya cortado, él no va a hacer nada. No, eso no es cierto. De hecho, pues ahorita si gustan, si no nos vienen a despedir, nos regresamos a los artículos para Eso es lo primero que comenta ella. Eso me refería hace un momento cuando decía la diferencia de cuando una mujer que reconoce que sufre violencia quiere denunciar. En el caso particular me tocó de una persona que no la querían aceptar la denuncia. Ella decía demanda. Es que lo que nos explicaron allí es que ella tenía que llegar a decir que es una denuncia, ¿sí? Porque no tenía más de 15 días las heridas que tenía, entonces para que procediera tenía que especificar que era una denuncia. La persona claro cuando que llega no, y no sabe, es un pretexto. no demanda, Es un pretexto porque tú no eres abogado, no tienes por qué saberlo. Tú estás pidiendo la ayuda y él te tiene que esclarecer. Si usted no está a gusto en ese lugar, se salió, pues está bien, se salió, pero si me está amagando, no pasa nada, usted salga y váyase, aléjese. Usted quiere, usted quiere vivir así, quédese, si no, váyase. Es como dice el dicho, el interés que empieza. Y mi hermana dijo, oiga, pero mire que una señora que no denunció y que le mataron, usted vaya a hacer a ella. La sacó, pues, o sea, todavía sigue cero. Porque no le hacía caso. Yo en lo personal sufrí violencia